Muy buenas tardes, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a ver en el área de lengua y literatura un tema muy importante. Les saluda la licenciada Isabel Pivac. Dentro de la información que vamos a ver el día de hoy, el tema importante es el informe, donde vamos a hablar sobre sus características, los tipos de informe, la elaboración de un informe, cómo defender un informe y un video tutorial para que se puedan guiar, ¿no es cierto? Señorita Gisela, ¿qué es para usted un informe? Un informe sobre alguna cosa que quieran informarme o yo informar, Muy bien. un Vamos a escrito. dar, exactamente, muchas gracias por su aporte. Vamos a dar lectura a la definición de qué es un informe. El informe es una exposición de los resultados obtenidos en una investigación de campo o bibliográfica sobre un determinado tema. Por eso, su propósito es principalmente informativo. El informe es un texto que se utiliza en determinados ámbitos académicos, científicos, literarios, periodísticos o jurídicos. En todos los casos se trata de exponer de forma ordenada la información requerida. Tenemos que tener claro que el informe es la exposición de los resultados obtenidos de una investigación, puede ser de campo o de bibliografía, ¿no es cierto? Queremos dar a conocer, ¿no es cierto? A continuación vamos a ver sus características. Por favor, señorita María José, ¿me ayuda leyendo las características del informe? Bueno, vamos a hablar sobre las características del informe. Se centran en un único tema delimitado. Por ejemplo, si vamos a hablar de la contaminación del medio ambiente, tenemos que enfocarnos en este tema específico, ¿no es cierto? Tenemos que exponer claramente sus objetivos. El texto tiene que ser explicativo, ¿no es cierto? La finalidad de informar unos resultados parciales y de un trabajo de investigación. El informe es una construcción sintáctica sencilla, con conceptos claros y definidos. Tenemos que estar claros dentro del informe, ¿no es cierto? Al momento de redactar, tenemos que ver muy bien las características de cómo debe elaborarse un informe. Aquí vamos a hablar sobre los tipos de informes. Aquí tenemos el informe expositivo, el informe interpretativo y el informe demostrativo. El informe expositivo se narra una situación siguiendo un curso concreto y cronológico, ¿no es cierto? Este tipo de informe nos cuenta los hechos sucedidos, ¿no es cierto?, con la explicación necesaria. Este tipo de informe. El interpretativo se informa interpretando y analizando la situación. Este tipo de informe tenemos que dar una interpretación y también tenemos que dar lo que son conclusiones y recomendaciones. El demostrativo, este tipo de informe es aquel donde se encuentra formulada una hipótesis cuya comprobación se llevará a cabo, ¿no es cierto? Cada uno de los informes tiene su estructura. ¿Cómo hacer un informe? Señor Camacho, ¿me podría usted decir cómo podemos hacer un informe, por favor? Este, Dependiendo de qué clase de informe sea, porque por ejemplo hay unos que se necesita redactar partes que son, ¿Puede subirle un poquito el audio? No le escucho. ya tengo todo el volumen subido ya. ¿Sí? ¿Me escucha, perdón? Señorita Gisela, ¿cómo podríamos hacer un informe? Si vamos a hacer un informe escolar. A ver.
de investigación escolar, un informe académico. ¿Cuáles son los pasos a seguir para realizar un informe escolar? Un informe escolar, las calificaciones del informe escolar. ¿Ya? Bueno, vamos a ver cómo son las partes de un informe académico, ¿no es cierto? Dentro de su cronología tenemos lo que es planificación. Lo primero que tenemos que hacer es planificar cómo vamos a elaborar el informe, ¿no es cierto? Dentro del informe tenemos lo que es la portada, lleva un índice, una introducción, desarrollo, conclusión y anexo. Tiene un orden cronológico, un informe escrito. Eso tenemos que tener muy claro. Iniciaremos el informe por la parte principal, que es la portada. ¿Cómo va estructurado? En la portada va el membrete de la institución. Como pueden darse cuenta, aquí está. La parte principal de la portada va el membrete de la institución. En la parte inferior del lado derecho, poner un cuadro que contenga los datos del grupo de alumnos. Si es el informe que van a elaborar es de algunos estudiantes, hay que hacer un cuadro donde se detalle el nombre de todos los estudiantes que son parte del informe, ¿no es cierto? Los que están desarrollando el informe. La fecha, el curso, ¿no es cierto? El nombre del docente y lo más importante, el informe de qué tema lo están realizando, ¿no es cierto? Esto va en la portada del informe. A continuación vamos a ver cómo está estructurado lo que es su índice. Se da a conocer todas las páginas del informe con su respectivo tema. En esta parte, además de ir agregando las páginas, va la portada y el índice. Dentro del índice se va detallando todo el contenido que va a haber dentro del informe. Por ejemplo, van portada, introducción, se colocaría lo que son antecedentes, objetivo general, ¿no es cierto? Desarrollo, conclusiones, recomendaciones, anexos, bibliografía, ¿no es cierto? Todo eso se detalla en el índice de un informe académico. A continuación vamos a hablar sobre la introducción o presentación. ¿De qué se trata el informe? El objetivo general es la parte central del informe, ¿no es cierto? Es el resumen, la idea central de lo que estamos investigando, ¿no es cierto? El desarrollo del informe, dar a conocer el material investigado para la realización del informe, el cual debe tener un orden cronológico, en donde se plantea la información y posteriormente se analiza, ¿no es cierto? En esta parte vamos a plantear el desarrollo de toda la información recopilada, de todo lo que hemos podido investigar para iniciar a darle forma a nuestro informe. Una de las partes también muy fundamentales dentro del informe son las conclusiones. Es la sección final del informe. Aquí se resumen los datos más importantes que se desarrollan en el cuerpo del trabajo, sin agregar información nueva. Nosotros cuando ya estamos en la parte de la conclusión de nuestro informe, nosotros ya no podemos agregar más información adicional al informe, ¿no es cierto? Es una sección breve del autor, de las personas que integran el trabajo, donde van a poner una valoración personal sobre la investigación que han realizado, ¿no es cierto?, sobre el tema. En la parte de anexo, ¿quién me puede decir qué detallamos en la parte de anexos, por favor? ¿Alguien que me ayude? Para comprender más el texto. Ya. Es como un anexo. Bueno, los anexos son relativamente independientes del texto principal. Es para comprender mejor el informe, es una extensión de datos, ¿no es cierto?
Por ejemplo, si nosotros hemos hecho un informe de campo, nos ayudamos con las fotografías donde hemos hecho la investigación, ¿no es cierto? Irían como anexos dentro de nuestro informe. También se coloca la bibliografía de donde hemos hecho las consultas para poder ampliar, ilustrar nuestro trabajo, ¿no es cierto? Podemos también colocar lo que son tablas, cuadros, el glosario, ¿no es cierto? Todo este detalle se puede colocar en la parte de los anexos. La bibliografía y fuentes, ¿no es cierto? Esto es algo muy importante que va dentro de un informe, porque nosotros tenemos que colocar dentro del informe lo que son las citas donde hemos extraído la información, ¿no es cierto? De donde hemos investigado, pero tiene una estructura muy importante para poderla colocar dentro del informe. Dice, el apellido y el nombre completo del autor o de los autores, de dónde hemos hecho la investigación, ¿no es cierto? El título en cursiva y subrayado. Por ejemplo, si hemos consultado algo relacionado a la contaminación del agua, el título tiene que ir en cursiva y subrayado. O sea, son cosas muy específicas que deben tener un informe, ¿no es cierto? El lugar y la edición, ¿no es cierto?, de donde hemos extraído la información, el capítulo del libro donde hemos extraído, y es algo muy importante que también tenemos que poner los autores o varios autores donde hemos hecho la consulta, ¿no es cierto? Esta es la parte muy fundamental dentro del informe, ¿no es cierto? ¿Cómo debe ser la entrega final de un informe? Esto es muy fundamental. Al momento de nosotros entregar el informe, nosotros lo primero que debemos hacer es un borrador, ¿no es cierto? Nosotros hemos hecho la portada del informe, hemos puesto lo que son la introducción, el desarrollo del informe, hemos sacado una conclusión de nuestro trabajo, ¿no es cierto? Hemos puesto todo lo que son los anexos. Pero algo muy importante, nosotros hemos hecho un borrador, ¿no es cierto? Tenemos que hacer una revisión principalmente para poder hacer, ya plasmar un informe impecable, ¿no es cierto? Donde el docente podrá revisar y siempre los docentes tenemos características importantes al momento de la exigencia de un trabajo. Por ejemplo, si lo tienen que hacer en Word, en una computadora, podemos utilizar lo que es la letra Aral 10. Sus márgenes tienen una medida específica que es como 2,5 para todos, o sea, todos tienen que presentar con esas características, ¿no es cierto? Depende si va anillado, puede ser encarpetada, o sea, depende del docente cómo sea la exigencia y quiera el informe, ¿no es cierto? Si hablamos de la defensa del informe, esta parte qué estaríamos diciendo? A ver, señor Camacho, si ya usted ha hecho el borrador de su informe, con todos sus compañeros ha realizado lo que es la revisión, ahora ya han hecho el informe que van a entregar al docente. Al momento de la defensa, porque ustedes tienen que sustentar su investigación, ¿no es cierto? ¿Cómo lo podrían hacer si es un trabajo en grupo? Lo podríamos defender como en la bibliografía dice que ahí se refuerza pues de dónde salió toda la información, incluso al momento de exponerlo, uno como que ya lee todo el informe y sabe de dónde sacó la información, entonces de acuerdo de eso, también a veces preguntan, por ejemplo, de dónde salió aquella información o quién la redactó o cualquier cosa así, y ya pues ahí se pueden guiar con links o cualquier cosa así. ¿Alguien más quisiera aportar cómo podemos defender un informe? A ver, señorita María José, ¿cómo podría ser si usted tiene un trabajo investigativo con todos sus compañeros? ¿No? ¿Cómo usted podría hacer la presentación de su informe en una pequeña defensa? Bueno, vamos a ver las características principales de cómo defender un informe, ¿no es cierto?
El grupo debe asumir el compromiso de exponer públicamente su trabajo. Esto es muy importante, porque si, por ejemplo, el grupo es de 5 y solamente 2 personas trabajan haciendo el informe, al momento de la defensa, ¿estaría bien o estaría mal? ¿Ustedes qué opinan? Está bien, parece, ¿no? Porque no contestan. Es importante que todo el grupo asuma la responsabilidad y se prepare y analice y tenga conocimiento sobre el trabajo que están realizando. Porque, por ejemplo, si el docente le hace una pregunta a uno de los integrantes del trabajo y no sabe el contenido del informe, todo el trabajo no va a tener mucha validez, ¿no es cierto? Ya, esta es una de las cosas más importantes al momento de elaborar un informe. Todos los implicados o todos los integrantes a realizar el informe tienen que tener conocimiento amplio del informe que están realizando, de las investigaciones que han realizado, ¿no es cierto? Esta instancia no debería ser conflictiva, no, debe de haber un acuerdo entre el grupo, siempre alguien liderar el acompañamiento, el que tenga un poquito más de conocimiento, hacer apoyo al resto, ¿no es cierto? ¿Qué más podemos exponer al momento de realizar la presentación de un informe? Debemos demostrar de manera eficiente el contenido de cualquier parte del trabajo, ¿no es cierto? Tener claro, como les digo, cómo se va a realizar, de dónde se va a investigar, ¿no es cierto? Al momento de defender el informe. A continuación les voy a proyectar un pequeño video de cómo deben prepararse para una exposición oral al momento de defender un informe.
Listo, mis estimados. Eso fue un pequeño video que les proyecté para que ustedes puedan aprender a cómo defender un informe, ¿no es cierto? Tienen que tener un vocabulario sencillo al momento de expresarse. También tienen que estar organizados, tener mucho conocimiento sobre lo que han investigado para que puedan sustentar su trabajo. Ahora, ¿tienen alguna pregunta, mis estimados estudiantes? No. ¿Todo les ha quedado claro? Siga, Miss. Ya. Bueno, yo les voy a hacer una pregunta. La persona que me conteste va a recibir un incentivo. A ver, hablamos de lo que es un informe, ¿no es cierto? Y los tipos de informes. ¿Quién recuerda cuántos tipos de informes vimos y cuáles son? Tres tipos. Tres tipos de informes. ¿Cuáles eran? No me acuerdo. Mande. Era el. No me acuerdo. ¿No se acuerdan? No. Ya. A ver, hablemos entonces, ¿qué es un informe? ¿Quién recuerda qué es un informe? Eso. ¿No? ¿Nadie? Es la exposición de resultados en una investigación, sea de campo o... ¿Alguien recuerda qué otro tipo de informe podíamos realizar? Bibliográfica, ¿no es cierto? Tienen que leer el módulo también, mis estimados estudiantes, para tener claro lo que uno les está dando la primera clase y también tener conocimiento, ¿no es cierto? A ver, alguien que me diga cómo está formada la portada de un informe. Ya, y les estoy poniendo, a ver. ¿Cómo está estructurada? A ver. ¿No? Lisa, ¿puede repetir la pregunta, por favor? ¿Quién me dice cómo está estructurada la portada de un informe? Ah, ya. Perdón. Aquí tienen, mis estimados estudiantes, ¿qué debemos colocar? Lo más importante, el logo de la institución, ¿no es cierto? El membrete de la institución. Detallamos lo que es un informe y el tema que estamos investigando. A continuación detallamos el nombre de los integrantes del informe, ¿no es cierto? Las personas que van a ser parte de la investigación, ¿no es cierto? El nombre del docente, la fecha de entrega del trabajo. Tienen que tener claro. Les estoy preguntando si entendieron, me dicen sí. Les pregunto, no me contestan. Acá tenemos los tipos de informe. Tenemos el expositivo, que nos narra una situación, ¿no es cierto? Siguiendo un curso concreto y cronológico. También tenemos el interpretativo, donde nosotros no solamente interpretamos, sino que hacemos un análisis y también damos recomendaciones y conclusiones. Y el demostrativo,
que este fundamentalmente tiene una hipótesis, ¿no es cierto? Entonces tenemos que tener claro. ¿Alguna duda e inquietud durante las actividades realizadas en la plataforma, mis estimados? ¿Han podido realizar todas las tareas en relación al área de lengua y literatura? Le hice una pregunta. Díganme. Lo que pasa es que quería saber si donde dice tarea 1 y tarea 2 se te puede poner el nombre, mi nombre. En vez de tarea 1 y 2 puedo poner mi nombre. Porque dice nombre del estudiante, pero está en vez de nombre de estudiante está tarea 1 y tarea 2. Que al momento de descargar el archivo de Word, ¿me dice usted? Sí, pero antes, Claro. noveno, yo ponía mi nombre Claro, y puede en el serlo. del estudiante. Puede serlo. Ay, Alice, muchas gracias. ¿Alguna otra duda e inquietud? No, gracias. Ya, entonces espero que hayan todos podido realizar sus tareas en el área de lengua y literatura. Cualquier duda e inquietud, por favor me llaman o me escriben y yo estaré con la predisposición de ayudarles y aportar para que puedan realizar sus tareas sin ningún inconveniente, ¿sí? De mi parte ha sido todo el tema de hoy que hemos visto, que es el informe. Que tengan un excelente día, ¿sí? Gracias, Alicia, igualmente, profe. Gusto, Igualmente. hasta luego, chao.